Se inicia con un avance sólido de peón central, manteniendo el equilibrio dinámico y el control de la iniciativa. Responde simétricamente, preservando el equilibrio dinámico y manteniendo la posición flexible. Afirma su presencia en el centro, estableciendo una ligera ventaja posicional a través de la ocupación de peones. Desafía el centro directamente, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico a pesar de la ligera ventaja de las blancas. Desarrolla un caballo a una casilla natural, reforzando el control central y regresando a la igualdad. La jugada el alfil a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C3 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Captura el peón, un intercambio sólido que mantiene la igualdad y abre líneas. Recaptura con el peón, solidificando la estructura y manteniendo el equilibrio dinámico igualado. Captura el peón central, un movimiento sólido que iguala la posición y abre líneas. Centraliza la dama de forma agresiva, buscando amenazas tácticas inmediatas y manteniendo la igualdad. Desarrolla el caballo, defendiendo el peón y reforzando la estructura del flanco de rey. La captura de la dama por parte de las blancas es audaz, pero la evaluación se mantiene equilibrada, sugiriendo un juego complejo. Defiende el peón atacado, un movimiento sólido que iguala la posición y mantiene el juego dinámico. Reposiciona la dama, buscando la profilaxis y manteniendo el equilibrio dinámico. Activa la torre, contestando la columna abierta y manteniendo la igualdad posicional. Retira la dama, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico actual. Avanza un peón del flanco, una elección posicional sólida que iguala la evaluación. La jugada el alfil a la casilla B2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Desarrolla el alfil,
reforzando el flanco de dama y manteniendo el equilibrio dinámico igualado. Enroca en el flanco de dama, un movimiento sólido que asegura al rey y mantiene la igualdad. Centraliza la dama, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico igualado. Avanza un peón central, solidificando el centro y manteniendo la igualdad. Desarrolla un caballo, contestando el centro y manteniendo la igualdad dinámica. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla H2, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Enroca en el flanco de dama. Un movimiento sólido que asegura al rey y mantiene el equilibrio dinámico. La jugada la dama a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla H3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna G a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F3. Debilitando la estructura defensiva rival. Reposiciona el caballo. Un movimiento sólido que aumenta la presión y mantiene la ventaja de las negras. Captura el peón, un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja de las negras. La jugada la dama a la casilla F4 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna D a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Mueve el rey, una maniobra defensiva sólida que iguala la posición. Recaptura el peón, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico igualado. Desarrolla el caballo, un movimiento sólido que mantiene la igualdad. La jugada la torre de la columna D a la casilla G8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna G a la casilla G8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F3. Capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla F2 para afianzar el control posicional.
Reposiciona el caballo, un movimiento sólido que iguala la posición. Activa la torre, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Avanza un peón del flanco de rey, solidificando el centro y manteniendo la igualdad. Centraliza la dama, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Avanza un peón central, ganando espacio y estableciendo una ligera ventaja. Maniobra la dama, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el alfil a la casilla A6 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla B8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H6, debilitando la estructura defensiva rival. Reposiciona la torre. Un movimiento sólido para mejorar la actividad de las piezas y mantener la ventaja. Captura un peón, un intercambio sólido que mantiene la ligera ventaja de las blancas. La jugada el alfil captura en la casilla B7 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Recaptura, un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja de las blancas. Captura el peón, un movimiento sólido que mantiene la ventaja posicional. Avanza el peón, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. La jugada la dama a la casilla D2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla H2, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Centraliza el caballo, un movimiento sólido que iguala la posición. La jugada la torre de la columna F a la casilla E1 de las blancas es un error grave.
La alternativa superior era la torre de la columna de a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla H4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G1, debilitando la estructura defensiva rival. Captura la torre. Un movimiento sólido que capitaliza el error de las blancas y asegura una ventaja decisiva. Recaptura el peón, un movimiento sólido que mantiene la clara ventaja de las negras. La jugada el alfil a la casilla F3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla G2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C3, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla E2, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla B3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Centraliza la torre, un movimiento sólido que estabiliza la posición y mantiene la ventaja. La jugada la torre a la casilla G2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Centraliza la dama, un movimiento sólido que consolida la ventaja ganadora. Avanza el peón, un movimiento sólido que mantiene la ventaja ganadora. Da un jaque con la dama, un movimiento sólido que aumenta la ventaja ganadora. Mueve el rey, una maniobra defensiva sólida que mantiene la ventaja ganadora. Activa la torre, un movimiento sólido que mejora la coordinación de las piezas y mantiene la ventaja. La jugada la torre captura en la casilla G1 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla G2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la dama a la casilla G8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la torre captura en la casilla G1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a la torre captura en la casilla C1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla C1,
debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Da jaque con la torre, un movimiento sólido para hostigar al rey negro y mantener la ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la torre captura en la casilla F8 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D5 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla B8 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla A4 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla C4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla A8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla C8 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla B5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla D8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Da jaque con la dama, un movimiento sólido que mantiene la abrumadora ventaja ganadora. Mueve el rey, un movimiento defensivo sólido que mantiene la abrumadora ventaja de las blancas. Captura un peón con jaque, un movimiento sólido que mantiene la abrumadora ventaja ganadora. La jugada el rey a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, abriendo paso a la torre a la casilla G5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla C5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Desarrolla el alfil, un movimiento sólido que consolida la abrumadora ventaja. Mueve el rey, un movimiento sólido que mantiene la abrumadora ventaja ganadora de las blancas. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla B8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el rey a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla B6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C7, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Activa la torre, un movimiento sólido para mantener la abrumadora ventaja. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, abriendo paso a la torre a la casilla E5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, con lo cual llega la dama captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival.
Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla C5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.